Hola, ¿cómo estás? Quiero brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre del Señor. Estamos muy contentos de poder ser parte de esta serie junto a Radio Proclama, al Seminario Teológico Misionero y Reflexiones eh, Bautistas del Séptimo Día. Estamos en esta tarea, estamos en este proyecto Lee tu Biblia, en un proyecto para que cada uno de nosotros, cada las personas cristianas, todos aquellos que quieren tener una relación con Jesucristo, pertenezcan a una denominación o no, puedan tener la oportunidad de leer la Biblia, de tener su propia interpretación de ella, de conocer al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de la lectura y de lo que el Señor, a través de su Espíritu Santo, revelará de sí mismo. No queremos conocer más allá, si bien es cierto, a través de toda esta serie temática hemos hablado de algunos personajes, hemos puesto el contexto histórico, un marco de referencia, la temática, algunas características del autor, el significado de su nombre o algo especial que hemos encontrado. Lo principal es que puedas tener tu lectora personal, eso es lo primero, y en segundo lugar, que puedas tener la revelación de Jesucristo y tener el testimonio de Él. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero principalmente, si bien es cierto, es útil para muchas cosas, lo que quiere la escritura, dicho por el Señor Jesucristo, es que tú y yo veamos su propio testimonio a través de ello. Ahora vamos a hablar en esta oportunidad. eh, Hemos terminado a los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento y hablaremos de los hechos de los apóstoles. Lo más probable es que el autor del Hechos de los Apóstoles sea Lucas. De hecho, en un estudio detallado sobre el autor de Lucas se encuentra que en la iglesia primitiva no se pone en ningún caso en duda el, el tema referencial del libro porque estaban en conjunto. El Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles estaba en un solo ejemplar. Luego, a través del tiempo, se hizo esta división. Así como, y muchas de ellas fue posterior al 1800, así como Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Samuel, que ya conversamos, se hicieron estas divisiones para entender mejor el texto. De hecho, también los capítulos, los versículos, las series temáticas que hablan en relación con algunos puntos, se hacen referencia de esto para separar el escrito. Pero muchas veces la carta, una epístola, un mensaje, los salmos, son mensajes que están completos, no tienen esa diferenciación que nosotros hacemos para poder estudiar, para poder referenciar, para poder parafrasear y para poder citar algún pasaje bíblico. Tú sabes que la Biblia es muy extensa y tiene muchos elementos y muchos componentes que quieren primeramente mostrar a Jesucristo, pero en estos pasajes nos sirve muchas veces la separación por capítulo, la separación por segmento, la separación por historias, por contextos y la separación por versículos finalmente nos ayuda a poder tener una mayor comprensión y a poder estudiar de manera más profunda. Pero no quiero escaparme del tema porque el tema que queremos hablar es sobre los hechos de los apóstoles. No sin antes invitar a la presencia del Espíritu Santo para que podamos entrar de manera simple y sencilla en la temática del tema. Así que vamos a orar. Querido Dios, te damos las gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios maravilloso, que realmente está preocupado de cada uno de nosotros. Señor, queremos pedirte y agradecerte en forma muy especial la oportunidad de conocerte a través de tus siervos, pero principalmente conocerte a través de ti mismo.
te revelas a través de toda la escritura. Veíamos en el mensaje anterior del Evangelio de Juan que nadie ha visto a Dios, sino que has sido tú, Señor, como Hijo, quien ha revelado el carácter del Padre. Y esto es algo muy tremendo y muy impactante en cada una de nuestras vidas. Y es por eso que es a ti en las escrituras que queremos encontrar tu testimonio. Si bien es cierto, ahora hablaremos de los hechos, todos los anécdotas, acontecimientos y todo lo que tú permitiste que tus apóstoles hicieran, lo principal del mensaje y todas las oportunidades que ellos tuvieron de presentar el Evangelio no tienen ningún sentido si tú no estás presente. Señor, acompáñanos a descubrirte a ti primero que nada. Si bien es cierto, los apóstoles hicieron grandes proezas, pero bajo tu dirección, bajo tu espíritu y principalmente bajo tu nombre. Gracias, Señor, porque dejaste estos relatos por intermedio de Lucas para poder conocerte más profundamente a ti y todo lo que puedes hacer un corazón dispuesto, como el de un apóstol, cuando está en las manos de Jesucristo. Así que agradecemos por ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, decíamos, en la introducción del libro de los Hechos pone un manifiesto que tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos tienen un mismo autor. La iglesia jamás ha tenido una discusión con respecto a ello. El imperio romano en este momento estaba en su pleno apogeo. Estamos hablando que estaban los primeros años de los emperadores. Habían pasado apenas algunos emperadores. En ese momento Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón fueron quizás los más importantes en cuanto al movimiento cristiano y la iglesia primitiva comienza a emerger, a surgir. Y en ese momento también el apogeo del Imperio Romano se hace muy patente y muy próspero. Y este principio de una nueva religión, de fundar una nueva forma de ver a Dios, estaba impactando la vida de las personas. Esto llegó también a que el Imperio Romano comenzara a poner los ojos frente a esto. Y nosotros ya conocemos lo que pasó en el año 70 después de Cristo, la invasión y las guerras desastrosas que hubo y cómo el imperio, eh, en ese sentido, los judíos fueron expulsados durante ese periodo. Así lo relata también el libro de Hechos. Nosotros conocemos la historia en ese sentido. Lucas declara en Hechos 1.1 que en el primer tratado había relatado todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y empezó a enseñar. Con una clara visión histórica reconoció que la obra de Jesús en la tierra era solo un comienzo, era el despertar de todo un movimiento que daría paso a lo que hoy conoces tú y yo como el cristianismo. A partir de esta orden registrada en Hechos 1, en el capítulo 1, verso 8, describe una forma ordenada de los hechos de los apóstoles que comenzó en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así todavía la iglesia primitiva, como en nuestra actualidad, la iglesia está en este proyecto de la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Quiero contarte algunas cosas sobre lo que presenta el Hechos de los Apóstoles. Primero, en el primer capítulo, Lucas presenta el Evangelio y la comisión evangélica. También presenta en ese mismo capítulo, en el capítulo 1, desde el verso 9 al 11, la ascensión de Jesucristo, que así también iba a volver. Y comienza el ministerio en Jerusalén, esperando primeramente al Espíritu Santo. Y en el capítulo 2 se manifiesta el Espíritu eh, con una forma extraordinaria. Pedro señala ese acontecimiento, predica también, e incluso
señala un cumplimiento profético, el cumplimiento de Joel 2, cumplimiento que también se verá en el final de los tiempos. Algo extraordinario, que ya lo habíamos mencionado antes. Viene en el capítulo 3 y 4 la curación de un cojo y cómo la comunidad cristiana primitiva comienza a expandirse. El arresto y la muerte de Esteban, en el capítulo 6 y en el capítulo 7, un acontecimiento tremendo con una predicación muy potente que tocó seguramente el corazón de alguien que no quería ser tocado, que fue Saulo de Tarso. Esteban, en algún momento vamos a hablar más profundamente de él, pero es muy hermoso cómo él ve a Cristo junto al Padre y tiene esa revelación y dice las mismas palabras que Jesús cuando dice que se perdona el pecado de quienes estaban haciendo eso con su vida. Luego la iglesia se empieza a dispersar por medio de la persecución. Y tú veas acá lo que es el cumplimiento profético del Señor Jesús. Se comenzó por Jerusalén, por Judea y también por Samaria. Pedro, Juan y Felipe van hacia Samaria en el capítulo 8. Y después viene el ministerio posterior de Felipe. En el capítulo 9 viene algo espectacular que es la conversión de Pablo, la conversión de Saulo de Tarso y el ministerio que empieza en adelante primeramente con Pedro hacia los gentiles desde el capítulo 9 al capítulo 11 se ve el evangelio puesto en los gentiles, lo que pensaban los, los apóstoles que no tenían que desarrollar, pero el Señor se revela a través de una manifestación muy potente que debes leer. Santiago y Pedro son perseguidos en el capítulo 12. Pablo y Bernabé van a Antioquía y son comisionados por los profetas y los maestros de Antioquía en su ministerio, entre los capítulos 12 al 14. Se hace un concilio en Jerusalén por lo que estaba ocurriendo, el crecimiento exponencial de la iglesia, pero no solamente dentro de los judíos, sino que también dentro de las gentiles. Y aquí viene un tema muy interesante, que es la dificultad que había con aquellos que trataban de imponer algunos ritos judíos en la conversión de los cristianos. Y las dificultades con los judaizantes se puso en el tema, en la discusión, en el debate, y finalmente hay una decisión en el mismo capítulo 15. Silas, Pablo y Bernabé quedan en Antioquía y viene un segundo viaje misionero de Pablo y cómo eh, en un momento Pablo y Bernabé toman un camino diferente. Pablo y Silas comienzan un nuevo propósito en Cilicia. Timoteo es llamado a Listra en el capítulo 16. Viene un ministerio en Galacia para los Gálatas. El Evangelio se pone a disposición hacia el sector de Europa. Capítulo 16 al capítulo 18 lo pueden ver. Y luego viene el regreso hacia Antioquía. En un tercer viaje misionero que hizo Pablo en el capítulo, del capítulo 18 al 21, puedes ver eh, lo que ocurre en Galacia, en Frigia, lo que ocurre en el ministerio de Apolos en Éfeso, en Corinto. Pablo rebautizó a algunos conversos que habían aceptado el mensaje por medio de Juan el Bautista, pero sin haber conocido tan profundamente lo que es lo que dice Pablo. Mira qué interesante porque habían tenido el rito del bautismo y lo vuelven a experimentar. El Evangelio de Efeso y el ministerio de Macedonia y Grecia se presenta también. Una reunión en Troas, la reunión en Mileto y con los ancianos de Éfeso, todo esto en un marco entre los capítulos 19 y 20. Luego de esto viene el viaje de retorno a Jerusalén en el capítulo 21. Pero Pablo es arrestado en este mismo momento, se presenta en el capítulo 21 del verso 18 y
el mensaje expuesto hasta el capítulo 26, el informe de Pablo con respecto a los apóstoles y la purificación del templo, el alboroto que esto generó, la detención de Pablo, la defensa que Pablo hizo frente a la multitud y su primer encarcelamiento entregan todos esos elementos. Y finalmente un viaje de la defensa de Pablo frente a los judíos en el capítulo 28 y los 2 años que Pablo estuvo en Roma. El tema es apasionante. Yo te estoy dando un bosquejo simple, muy sencillo, pero cada uno de estos pasajes, cada uno de estos capítulos que relata uno de los hechos de los apóstoles es algo extraordinario. Lo que te quiere entregar, todo el mensaje que se puede revelar aquí va a ser un cambio y una transformación fundamental en tu vida y en la visión que tienes de Jesucristo. Te invito a que puedas leer el libro de Hechos de los Apóstoles para que sea bendición en tu vida. Y como decimos acá, gracia y paz.